Gloria a Dios, aleluya. Quiero hacer una comparación con el manual y la Biblia. Es una comparación que estaba meditando el otro día en lo que es un manual. Cuando nosotros compramos algo dentro de las tiendas, ya sea un mueble, un ropero para guardar ropa o algo que necesitemos, pero ese artículo lleva diversas partes las cuales hay que ensamblarla. Pero dentro del paquete viene lo que se llama un manual. Ese manual es el que nos indica a nosotros a que podamos obtener las piezas como deben de ser. Por ejemplo, si compramos un armario, el armario trae diversas piezas. Ahora bien, en el manual viene específicamente dónde va cada pieza, pero hay un detalle. En el manual vienen marcadas con letras o ya sea números, igualmente en el artículo que se va a armar. Entonces, cuando nosotros leemos ese manual, tenemos que entender desde dónde hasta qué punto vamos a armar lo que tenemos que armar. Ok, el ensamblar un mueble nos lleva tiempo. Tenemos que ser precavidos y trabajarlo con diligencia y también con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos la pieza correcta que está en el manual, vamos a cometer el error de armarlo mal. Cuando nosotros, como cristianos, llegamos a conocer al Señor, la Biblia se usa como un manual. ¿Por qué? Yo sé que tal vez quizás muchos no estarán de acuerdo, pero la verdad que la Biblia viene a ser como el manual de nuestra vida, porque es el que nos instruye y nos lleva al buen camino, para que nosotros no nos vayamos de lado ni para otro lado. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque el manual, así como sirve para ensamblar las piezas específicas en el lugar donde se van a instalar, así nosotros también somos pieza importante en lo que es el ministerio del Señor. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, nosotros nos dirigimos por lo que es la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor nos ayuda a nosotros a que podamos caminar en rectitud con el Señor. Porque si nosotros nos desviamos del propósito y la voluntad de Dios, vamos a caer en el error de que no tomamos en cuenta lo que estaba escrito en el manual, que es la dirección para nuestra vida. Muchas veces cuando nosotros compramos un artículo, ya sea un mueble, un electrodoméstico, todo, todas las cosas traen un manual. Nosotros tenemos quizás la costumbre de no poder poner atención y leer lo que es el manual para podernos dirigir. Cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que estudiar la Biblia y poder introducirnos en ella, poder pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación para que nosotros podamos caminar conforme a lo que es la palabra del Señor. Y así el manual es utilizado también para que nosotros nos dirijamos y hagamos las cosas correctamente, como armar el mueble o saber enchufar un electrodoméstico. Por eso yo hago la comparación de la Biblia con un manual.
Cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que instruirnos en el manual y buscar a través del manual nuestra afirmación en lo que es en el Señor. Porque cuando nosotros estamos en el Evangelio, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que alinearlos al propósito de Dios. Nosotros tenemos que estar conforme a lo que es el corazón de Dios. Pero para esto nosotros necesitamos una guía. ¿Cuál es la guía? La palabra del Señor. La palabra del Señor nos lleva a que nosotros nos instruyamos y podamos entrar a lo que es la meditación en la palabra del Señor y en la presencia del Señor. Amén. Decía yo que cuando compramos un artículo, nosotros tenemos la costumbre de que no leemos o no le ponemos atención al manual. Muchas veces nosotros queremos armar las cosas a nuestra manera y dejarlas quizás bien, pero hay momentos en que nos frustramos porque quizás no encontramos la pieza que va correctamente donde debe de ir. Y mientras nosotros no leamos el manual, las cosas no van a quedar bien. Ahora, el manual viene con un propósito. El propósito que es el manual que nos ayude a dirigirnos cómo vamos a armar la pieza o el rompecabezas que tenemos que hacer. Por ejemplo, la palabra del Señor es la que nos instruye a nosotros a poder caminar rectos delante del Señor para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que todo lo que hagamos lo hagamos en excelencia para el Señor. Amén. Es bien importante tener en cuenta de que el manual es la Biblia es parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos que estar en comunión, en oración, ayuno, lectura de la palabra, para que las cosas salgan bien durante nuestro diario vivir. Amén. Es bien importante que nosotros nos instruyamos a través de lo que es la palabra del Señor y busquemos día a día en la palabra del Señor la afirmación y poder caminar en rectitud con el Señor. Amén. La palabra del Señor es bien importante en nuestra vida porque esa es la que nos instruye, esa es la que nos quita todo lo que estorba en nuestro camino o nuestro día vivir. Amén. Gloria al Señor. Como decía, tenemos que buscar en el manual nuestra dirección. A través de que nosotros leamos el manual, vamos a saber cómo vamos a caminar en nuestra vida, cómo nos vamos a dirigir o cómo vamos a hacer las cosas correctamente. Porque cuando nosotros, como decía anteriormente, cuando nosotros compramos un artículo, nosotros tenemos que leer ese manual y no armar las cosas sin leer el manual, porque si no van a quedar feas o van a quedar mal hechas, las cuales por no leer el manual y no dejarnos dirigir por lo que es el manual, no van a quedar bien las cosas. Ahora bien, dejémonos guiar por lo que es el manual y lo que es la palabra del Señor en nuestra vida, para que hagamos las cosas correctamente y podamos caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Gloria al Señor. Es bien importante instruirlos, como dije anteriormente, instruirlos en la palabra del Señor y para que el Señor sea manifestando su poder y gloria en cada uno de nosotros. Te dejo con esto. Medita en el Señor. Instrúyete en lo que es la palabra del Señor. Trata de leer el manual que es la palabra del Señor para que puedas caminar correctamente hacia los propósitos del Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que sea el Señor ministrando tu corazón, hablando a tu vida y que la palabra del Señor
penetre en tu corazón, en tu alma, para que tú puedas compartir también lo que Dios hace en la vida de cada ser humano. Amén. Dios te bendiga.